Sin duda, el cártel de Jalisco Nueva Generación juega un papel determinante en la geografía del crimen organizado en nuestro país. Pero ¿cuál es la radiografía de esta organización criminal? Bueno, se encuentra con nosotros el periodista de investigación de Contralínea, José Reyes. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Hombre, gracias a ti, por supuesto, por estar con nosotros. La radiografía del cártel de Jalisco Nueva Generación. Al hablar de una radiografía, mi querido Pepe, pensamos siempre en esos detalles, en esas profundidades. ¿Qué es lo que tú descubres, qué es lo que tú describes de esta organización criminal? Fíjate, Jesús, que tuvimos la oportunidad de consultar un documento importante de un investigador que se llama Josué González Torres. Él trabajó este tema del cártel Jalisco Nueva Generación por un espacio de 5 años. Básicamente lo delimitó desde el punto de vista de las detenciones. 1,500, no, 1,354 detenciones con 1,033 conexiones. Ese es digamos, el resumen que él hace de casi una década de haber recabado información de redes sociales, de fuentes abiertas, entre otras, básicamente, pues, y que hace una descripción detallada, exhaustiva, de tanto de los orígenes del cártel de Jalisco Nueva Generación como en la actualidad, es decir, cómo se conforma desde el 2007, en aquella época prácticamente ya 15 años, o cuando aparecen originalmente como los matacetas, que así se dan a conocer y así empiezan a surgir dirigidos eh, por el Mencho y se empiezan a expandir hasta la fecha. Prácticamente ya están en las 32 entidades del país. En la entrevista que sostuvimos con este investigador de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, él nos explica cómo logró elaborar para su trabajo, pues, de investigación, la estructura piramidal de la organización que comprende básicamente tres aspectos. La estructura propiamente criminal dedicada al tráfico de drogas, fundamentalmente metanfetaminas, cocaína y fentanilo en la actualidad. Y por otro lado, los Queenies, la organización paralela dedicada al lavado de dinero, y un tercer brazo, que sería el brazo armado, que siguen siendo los matacetas, ahora ya más sofisticados, con armamento más, pues de más avanzada tecnología, etcétera, ¿no? En su investigación, él revela una serie de la estructura fundamental, subredes, interconexiones, las actividades a que se dedican, las relaciones, cooperación, la confrontación con otros cárteles de la droga. Eh, Parte de sobre todo estas confrontaciones, Contralínea las publicó en enero de este año Ujú. y son también resultado de esta investigación. Nos había dado en aquel entonces un adelanto en donde se demuestra que el cártel Jalisco tuvo más enfrentamientos que el resto de los 9 cárteles que hasta entonces todavía, bueno, para considerarlo de acuerdo a la metodología que él utilizó, basado en la Universidad de Uppsala, estableció un promedio de 300 enfrentamientos anuales. Y el cártel Jalisco, el Sinaloa, Golfo, entre otros, se detectaron más de 300 enfrentamientos entre ellos. Y no incluyó en esa época a la familia michoacana ni a los caballeros templarios porque no llegaron a ese número de enfrentamientos durante ese periodo. Como sea, en estos 5 años que le llevó ya precisar su investigación, Josué González nos cuenta pues más o menos cómo está distribuido este cártel a nivel nacional y cómo opera. Él realiza una serie de nodos que son las interconexiones con las relaciones de los lugares y los estados a donde han sido detenidos los 1,352 miembros de esta organización. Ese es su punto de partida, esa es la metodología que él utiliza y a partir de esa va, digamos, describiendo toda una entramado de una organización este, piramidal, fundamentalmente una organización empresarial de tipo capitalista, integrada, por supuesto, al sistema
y con una serie de relaciones y de una estructura que va pues desde los dirigentes en la punta de la pirámide hasta las distintas células en la base de la misma, en donde se encuentran pues ya los sicarios, los que se dedican al robo, a la extorsión, es decir, y que él dice que es básicamente la mayoría de los detenidos pertenecen a la base de la pirámide, considerando que son 6 digamos, los basamentos de la misma pirámide, los que él va describiendo a través de su investigación. José González también nos dice cómo da a conocer las entrañas de la organización considerando las personas físicas y morales, datos personales, geográficos, dónde fueron detenidos, en qué estados, qué actividades delictivas, qué autoridades estuvieron involucradas pues en las detenciones. Básicamente señalan en este último elemento que fueron las Fuerzas Armadas quienes mayormente detuvieron a los miembros, a los supuestos miembros de esta banda delictiva. Le siguen en importancia las policías estatales y finalmente las policías municipales. En ese orden, va bajando su investigación al grado de que da cuenta de cómo el cártel Jalisco de Nueva Generación la clasifica como de una jerarquía agrupada. Significa que comparte simultáneamente características de estructuras jerárquicas y redes criminales y tiene mayor presencia nacional, por supuesto al lado del cártel Sinaloa y el cártel del Golfo, a quien en el caso del Sinaloa, pues ya le arrebató desde hace un rato Tijuana, ¿no? En los problemas con los chapos, con los chapitos, y crearon el cártel Tijuana Nueva Generación, precisamente para utilizar esa ruta de traslado de drogas, ¿no? En el área internacional también detalla cómo este cártel ha tenido ya prácticamente presencia en los 5 continentes, en varias ciudades y con, digamos, con fuerte presencia, con base pues sobre todo en Estados Unidos, donde se ha detectado la presencia de este cártel prácticamente como en 200 ciudades de todo tipo en la Unión Americana. Recordemos que Donald Trump pues fue el que catalogó a este cártel y lo comparó con el Estado Islámico, precisamente por sus métodos y sus formas de actuar y de publicar en redes sociales, la forma de degollar, pues, ¿no? Y de exhibir su descarnada violencia, ¿no? Así más o menos nos va describiendo en este trabajo que nos hace el favor, pues, de visitarnos para tu programa, Jesús. Oye, Pepe, me llama la atención que siempre hemos hablado de un líder, siempre se ha hablado de que el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene un liderazgo vertical, pero en este documento ustedes ubican a Abimael González Valencia, Queenie, alias el Queenie, Jorge Luis Mendoza Cárdenas, el Garra, como parte también fundamental en esa época, el 2015, del cártel de Jalisco Nueva Generación. En la influencia de estos dos personajes, de gente cercana a ellos, ¿qué tanto se maneja en la actualidad? Ellos operan fundamentalmente lo que se refiere al lavado de dinero. Digamos que es una empresa paralela, incluso vinculada familiarmente entre ellos. En el primer, digamos, eslabón de la estructura estaría el Mencho y del lado derecho, vamos a imaginar, está Abigail como parte, pues, como principal dirigente de los Queenies y principal lavador de dinero, es el que se encarga de las empresas nacionales y en el extranjero, y el encargado de proveer los recursos, pues, a la organización, pues, para continuar su carrera expansionista. Pues, estamos hablando entonces de un factor clave en la administración del cártel de Jalisco Nueva Generación y que muchas veces se queda detrás por los niveles de violencia con la que opera el brazo del Mencho. Sí, por supuesto,
le sobra capacidad para imponerse ahí a donde llega y tiene bajo su férula, es decir, bajo su mandato, ahí donde se asocia, se fue asociando, digamos, paulatinamente desde el 2017 hasta la fecha, ya con prácticamente inmensidad de grupos en cada uno de los estados. Por ejemplo, él elabora un cuadro en donde describe cómo tiene sus vínculos, por ejemplo, en la Ciudad de México con la Unión Tepito, en Michoacán con el RR, en Tabasco con gente nueva generación, en Guanajuato con el grupo Élite y su lucha para erradicar al cártel de Santa Rosa de Lima y por la plaza y el control del huachicoleo. En Aguascalientes con el grupo Delta, en Jalisco con las Moscas, en el Estado de México tiene presencia pues directamente los Queenies, los R's en Baja California, los Guerreros en Jalisco y Quintana Roo, los Piña en Veracruz, los Valencia en Michoacán, los Viagras también en Michoacán y los Matacetas fundamentalmente en Jalisco y en Veracruz, de donde son originalmente ellos. Interesante, sin duda alguna, mi querido José Reyes, de Contralínea. Yo te agradezco como siempre tu generosidad con la octava, José. Al contrario, mucho gusto y cuando guste estamos a la orden. Jesús, gracias por la invitación.